Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, aquí comenzando este hermoso curso, Cómo conquistar tus sueños. Y hoy vamos a ir a la lección número 1 y qué bueno es entender que Dios tiene sueños para cada uno de nosotros. Dios nos ha creado con la capacidad de soñar, porque los sueños son el lenguaje del espíritu. Y antes de hablar de los sueños, es fundamental entender por qué tenemos los sueños y cómo muchas veces nos hemos frustrado por sueños, por proyectos que nos hemos esforzado por alcanzar. Hemos usado nuestros recursos, nuestras ideas, nuestras capacidades. Quizás nos hemos esforzado mucho para poder lograr alcanzar ese sueño y no lo hemos alcanzado. Muchas veces nos hemos sentido decepcionados de nosotros mismos y muchas veces nos hemos culpado por no haberlo logrado. Y no es porque seamos malas personas, sino porque no entendemos de dónde viene el verdadero propósito de los sueños. Y en este curso vamos a aprender cómo Dios quiere que nosotros podamos alinear nuestros sueños a los sueños de Él, que los sueños de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Dios nos ha creado desde el principio de la creación, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en nosotros. Él ya había predestinado nuestras vidas para grandes cosas. Quizás mucho antes, pero mucho antes de que nuestros padres nos imaginaran, ¿no?, que íbamos a nacer, Dios ya lo había hecho. Antes de la creación del mundo, el Señor nos había imaginado, había soñado con cada uno de nosotros. Y nuestra vida no es solo creación de Dios, sino que Dios tiene una intención, un propósito con cada uno de nosotros. Y lo que nosotros que vamos a aprender en este curso es saber que Dios soñó con nosotros y que nosotros mismos también tenemos la capacidad de poder hacerlo, de que nuestros sueños sean alineados, que nuestros sueños vayan fundamentados en el Espíritu de Dios. Qué hermoso. Y vamos a aprender que los sueños son genuinos, el origen, cómo saber cómo un sueño es de Dios y por qué muchas personas se frustran por alcanzarlo sin conseguirlo. Y el sueño de Dios es que nosotros podamos visualizar todo aquello que Él tiene preparado para nosotros, que lo podamos ver, que lo podamos visualizar antes, pero antes de tenerlo. Y saben que hay un versículo muy importante en este punto número 1 de este hermoso taller, de esta hermosa lección. El primer punto es que Dios no improvisa vidas. Dios no improvisa, Dios es un Dios que planea, Dios es un Dios que proyecta, que diseña, y Él ha diseñado nuestras vidas, ha planeado cosas para nosotros. Y en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué hermoso. Dios mismo dio esta palabra, Dios mismo declaró esta palabra para cada uno de nosotros. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Tener la plena seguridad que los planes de Dios, que los sueños de Dios son mucho mejores que los nuestros, que siempre los planes de Dios van a ser de bien, planes de paz, planes de bendición para cada uno de nosotros, para darnos el fin que anhelamos en nuestro corazón. Y Dios siempre va a hacerlo de la mejor manera. Por eso es importante que nosotros veamos nuestra vida como un propósito de Dios, y el cual Dios quiere a cada uno de nosotros bendecirnos con todas las cosas que Él ya tiene destinadas para nosotros. Soñar sin Dios no es libertad, es desorden. Cuando nosotros soñamos sin Dios, cuando nosotros planeamos cosas sin Dios, hay un desorden, hay algo que no está bien. Y entendemos que Dios no puede manifestarse, Dios no puede obrar cuando hay desorden en nuestra vida. Entonces, cuán importante es poder alinear nuestras vidas, que nuestros pensamientos sean ordenados, que nuestro corazón sea ordenado por el Señor.
Dios nos comunica sueños y Dios siempre quiere hacer que ese sueño se haga realidad, como lo hizo con Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Abraham fue ese hombre, ese siervo de Dios, ¿no? Que no tenía hijos, no tenía descendencia. Sin embargo, su esposa Sara, ya siendo de edad avanzada, el Señor les prometió que les iba a dar descendencia. ¿Y saben lo que hizo el Señor? ¿Saben lo que hizo Dios? Hizo que Abraham saliera afuera de su tienda y visualizara el cielo. Y le dijo Dios que mirara al cielo, que mirara las estrellas, si él pudiera contar las estrellas de esa inmensidad, ¿no? Esa cantidad de estrellas. Dice que Dios le dijo que así sería su descendencia, que no se podría contar. Si nosotros nos ponemos a mirar el cielo y podemos ver millares y millares de estrellas, que es imposible poder contarlas, poder enumerarlas. Sin embargo, Dios hizo que Abraham pudiera visualizar ese sueño, que él pudiera creer y ver con sus ojos antes de recibir la promesa que Dios le había dado. Y qué hermoso es eso, ¿no? Que Dios no improvisa nuestras vidas, como le decía recién, que Dios siempre tiene planes maravillosos. Y hay otro versículo que yo quiero compartir con ustedes, que está en el libro de Salmos 139, versículo 16, y dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Como Dios nos enseña, ¿no? A través de la palabra, que Dios nos había visto allí cuando estábamos en gestación, en el vientre de nuestra madre, cuando nos estábamos formando. Dios ya había escrito lo que Él quería para cada uno de nosotros. Dice que todos nuestros días estaban contados por el Señor, estaban diseñados por Él. Aún dice, antes que existiera un solo de esos días, uno solo de esos días. Así que qué grande que es Dios. Qué maravilloso que es Dios, cómo Dios planea, cómo Dios proyecta cosas hermosas para cada uno de nosotros. Abraham pudo visualizar el sueño, Abraham pudo entender que él había nacido con un propósito, y al creer en lo que Dios iba a hacer, su sueño de ser padre se hizo realidad, pero Dios lo hizo de una forma majestuosa, de una forma sobrenatural, porque tan solo con un hijo Dios le dio una descendencia grandísima. Podemos ver que Isaac fue fruto de la promesa de Dios, del sueño de Dios hecho realidad en la vida de este varón Abraham. Y así Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios siempre quiere llevarnos a otro nivel, podamos soñar en grande, podamos creer que los sueños en Dios se hacen realidad en su tiempo, en su forma, no con nuestras capacidades humanas, sino con el poder de su Espíritu Santo. Dios siempre va a buscar corazones dispuestos. Y a través de los sueños también hay la historia, como fue de José, el soñador, que luego de haber pasado por muchos procesos difíciles, ¿no? Junto con sus hermanos, aún sus hermanos, cuando él era pequeño y tenía sueños de que el Señor lo iba a poner en lugares que él no entendía, sueños que él no entendía en ese momento, pero esos sueños tenían un significado hermoso, que Dios iba a hacer algo grande en José. Y muchas veces nuestros sueños son truncados, nuestros sueños quieren estar, como que se ponen con inconvenientes, con trabas, pero entendemos que Dios siempre va a traer esa realidad y concretar ese sueño en cada uno de nosotros. Este varón José llegó a convertirse en una de las personas más influyentes que existían en Egipto. Fue un gobernador, fue un hombre de trayectoria, un hombre influyente, un hombre que fue bendecido por haber alineado sus sueños al propósito de Dios. Aunque sus hermanos quisieron acabar con él, lo vendieron cuando él era jovencito, quisieron deshacerse de él por creer que él se creía superior. Sin embargo, Dios había puesto algo especial en José. Y qué bueno es ver cómo Dios se glorifica, cómo Dios usó a José aún para bendecir a aquellos hermanos que en su momento lo habían
vendido, lo habían hecho pasar por muerto ante sus padres. Sin embargo, Dios exaltó la vida de José. Dios honró su fidelidad, Dios honró su integridad y Dios honró que su vida estuviera ordenada a los planes y a los propósitos del Señor. Y así Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y sabe también que vamos a aprender en este curso a diferenciar entre el sueño propio y el sueño de Dios. Qué importante es poderlo ver de esa forma, que debemos diferenciar cuándo un sueño es nuestro y cuándo el sueño proviene de Dios. Tiene características el sueño. Dice que el sueño propio trae motivación y gloria personal. O sea, nuestro propio sueño es para gloriarnos a nosotros mismos, quizás para decir, yo alcancé tal o cual cosa con mis capacidades, con mis conocimientos. Sin embargo, el sueño de Dios es la motivación, es la gloria de Dios. Vemos la diferencia entre una y otra cosa. Entre el sueño propio dice que la fuente es la ambición humana. Sin embargo, el sueño de Dios, la fuente es un pensamiento divino. Cuán importante, ¿no? Es poder entender esto, que la fuente debe ser lo correcto, la fuente es la que nos va a llevar a que ese sueño sea hecho realidad. Dice que el sueño propio trae un resultado. Nuestro sueño propio, el resultado es enaltecer el yo. El yo lo logré, yo lo hice, yo hice tal o cual cosa, alcancé tal o cual proyecto. El sueño propio busca eso, enaltecer el yo, pero el resultado del sueño de Dios revela nuestro propósito eterno. Qué bueno, ¿no? Porque el sueño de Dios siempre va más allá de nuestros logros personales. El sueño de Dios va alineado a que Él se glorifique, a que Dios sea el autor de las grandes cosas que Él tiene preparado para nosotros. El sueño propio, el sustento que tiene el sueño propio son los recursos y los talentos. Los recursos que nosotros tenemos humanamente, los talentos que podemos tener, esos son el sustento de nuestros sueños propios. Pero el sustento de los sueños de Dios es su gracia y su poder sobrenatural. La gracia de Dios, ese favor inmerecido. La gracia de Dios que llega a cada uno de nuestros corazones. Es algo especial que Dios deposita en nuestras vidas. Y ese poder sobrenatural que hace que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida. Así que acá hemos podido ver la diferencia entre el sueño propio y el sueño de Dios. El sueño propio siempre va a querer enaltecer nuestro ego, nuestro yo, las capacidades nuestras. Pero el sueño de Dios siempre va a llevar a que el nombre de Dios sea glorificado a través de lo que Él puede concretar, del poder sobrenatural en cada uno de nosotros, el poder sobrenatural de Dios obrando en cada uno de nosotros. Y sabe que los sueños de Dios no es solamente palabras bonitas, palabras positivas, sino entender que los sueños de Dios van ligados a la fe. La fe que nos lleva a visualizar antes de ver el milagro. La fe, dice en el libro de Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham recibió el milagro y creyó en el milagro antes de ver a su hijo en sus brazos. Él visualizó el sueño. De la misma forma nosotros entendemos que la fe nos libra de depender de nuestros recursos humanos, que la fe nos da la capacidad de creer en lo sobrenatural de Dios y no en nuestros recursos. Muchas veces creemos que nuestros sueños se van a hacer realidad por las capacidades, por la condición económica, social que podamos vivir, y no se trata de eso. Se trata de que cuando un corazón es sensible, cuando un corazón se alinea a través del Espíritu Santo a los sueños de Dios, podemos hacer, el Señor hace realidad esos sueños en nosotros. Y nosotros podemos soñar de una forma maravillosa, de una forma sobrenatural, y esos sueños se hacen realidad. Qué hermoso es poder entender todo esto. Y no es un lenguaje positivo, sino un lenguaje que se apoya en las promesas de Dios.
no solamente va en palabras positivas, sino son esos sueños que van basados en las promesas de Dios. Sabe que la palabra de Dios está llena de promesas. Y sabe que siempre que nosotros entendemos esto, cuando nosotros tenemos que la fe es importante para alcanzar nuestros sueños, entendemos que la fe es el motor para poder alcanzar nuestros sueños. Si no tenemos fe, si no creemos, si no confiamos en lo sobrenatural de Dios, difícilmente podremos alcanzar nuestros sueños. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él esté añadiendo fe a nuestras vidas, que Él pueda añadir fe a nuestro corazón, que podamos cada día creer en las promesas de Dios. Buscar promesas puntuales para cada sueño, para cada prioridad de nuestra vida. Y sabemos que tenemos prioridades y Dios se mueve en el orden, no en el desorden. La primera prioridad es Dios. La segunda prioridad es mi vida. La tercera prioridad, mi familia. La cuarta prioridad es mi llamado. Y la quinta prioridad es mi vida secular, que habla de los trabajos, del estudio, de los proyectos personales, ¿no? Cómo el orden trae también que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Dios quiere ordenarnos para que podamos vivir plenamente esos sueños que Él tiene ya plasmados para cada uno de nosotros. Así que de esta forma estamos aprendiendo lo importante que es soñar. Y antes de terminar este primer taller, ¿no? Esta primera lección, la clase número 1, vamos a ir a la conclusión. Saben que siempre es bueno entender que Dios es el autor de nuestros sueños. Él es el primer soñador. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermosa esta palabra. Dice que nosotros somos hechura suya. Somos creados por Dios. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer lo bueno. Y Dios siempre va a querer que nuestra vida esté llena de buenas obras, las cuales dice que Dios preparó hace mucho tiempo, como hablábamos recién. Antes de nacer, antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado de antemano todas estas cosas para que anduviésemos en ellas. No deje de soñar. Crea que los sueños de Dios se van a cumplir en su vida. Y Dios va a hacer grandes cosas. Hay sueños que quizás parecen inalcanzables, parecen imposibles, pero creemos que con la ayuda de Dios, con el favor y la gracia de Dios, los sueños se pueden hacer realidad. Así que bueno, vamos a hacer una oración. Y le vamos a pedir al Señor que en este tiempo podamos recibir esa fe que nos lleve a conquistar los sueños. Que nuestros sueños sean alineados a su propósito, a su voluntad. Que nuestros sueños no estén basados en nuestras capacidades, en nuestros recursos, en nuestras propias ideas, sino que nuestros sueños estén basados, estén fundamentados en poder glorificar a Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado, que Él se glorifique a través de todo lo maravilloso que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, vamos a tomar un tiempo especial para orar en esta noche. Y le vamos a pedir al Señor que sea Él obrando en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido lo importante que es poder alinear nuestros sueños. Señor, entendemos que tú eres el primer soñador, que tú has preparado cosas maravillosas para nosotros antes de la fundación del mundo. Hemos sido creados, como dice tu palabra, para buenas obras, para que esos sueños, esos proyectos que tú tienes para cada uno de nosotros se hagan realidad, para que andemos en el propósito divino que tú has trazado para nosotros. Nos despojamos de todo ego, nos despojamos, Señor, de todo aquello que muchas veces ha truncado nuestros sueños. Quizás el creer que con nuestras propias fuerzas vamos a lograr es alcanzar esos sueños.
Hoy te pedimos, Señor, que seas tú el autor, que seas tú el primer motivo, el primer motor para nosotros, la primera motivación, seas tú, Señor, en nuestras vidas. Que nuestros sueños, Señor, estén alineados a tu Espíritu Santo. Que nuestra vida, Señor, crezca en fe. Hoy nos despojamos de toda duda, de todo temor, de todo miedo. Y en el nombre de Jesús recibimos todo aquello que nuestro corazón anhela. Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas. Cumple, Señor, cada sueño que tú ya tienes preparado de antemano para nosotros. Revélanos, Señor, que podamos cada día en oración crecer en la fe, que cada día podamos crecer en la fe a través de cada promesa que tú has plasmado en tu palabra para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Y bueno, ha sido una bendición poder compartir esta clase número 1 de cómo conquistar tus sueños. Bendiciones para todos.